buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Absolutamente agradecidos de que nos permitan un domingo más entrar a sus hogares para poder discutir este tema que cada día nos apasiona más, la política, el futuro, el presente, el devenir. Estamos en un mundo convulso y en un país convulso en donde sufrimos todos los días de una mala noticia, de un incremento de precios, de desestabilización macroeconómica, desestabilización política y social. Pero esta noche vamos a hacerlo diferente. Esta noche estoy muy feliz porque además de que tengo una persona que admiro muchísimo, que quiero montones, a don Roger Retana, don Roger hoy nos trae buenas noticias, o por lo menos un enfoque distinto, más optimista de lo que le espera a Costa Rica para este tiempo de transición del poder y para los próximos meses y años. Don Roger Retana, buenas noches. Qué gusto tenerlo. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos los que nos ven y escuchan. Bueno, pues para los que no conocen a don Roger Retana es politólogo, es analista político, columnista, para mí de los más exquisitas personas para escribir, tiene una pluma privilegiada, pero además de todo esto, tiene un talento muy especial y es que tiene estudios formales en astrología. Don Roger acertó en el 100% de sus escritos, de sus columnas, pero adicionalmente acá en Foro 506 en dos programas, un programa previo a la primera ronda electoral y luego en un programa previo a la segunda ronda electoral, y realmente fue increíblemente preciso en sus predicciones astrológicas y también apoyadas en el análisis de lo político. Por ejemplo, cuando teníamos a una Linet Saborío prácticamente en segundo lugar, don Roger nos decía, Linet cae. Cuando luego Fabricio pasa prácticamente al segundo lugar y empieza a tener mucha fuerza en las encuestas en un periodo cercano a la primera ronda, don Roger nos dijo, Fabricio no pasa a segunda ronda. Pero también nos aseguró que si se daba una sorpresa en términos de la primera ronda y de cara a una segunda ronda, esa sorpresa la iba a dar en primera instancia don Rodrigo Chávez, pasando como contendiente con respecto a José María Figueres, pero también visualizó la destrucción del PAC. Yo le decía, pero don Roger, vea que don Welmer Ramos, que la agenda, que los muchachos, que la lealtad, y definitivamente don Roger esto lo desestimó completamente desde sus proyecciones. Luego, posteriormente, en segunda ronda, también nos mostraba dos panoramas interesantísimos. Uno, un golpe seco, directo y mortal al estatismo como lo conocíamos. También un panorama en donde iba a haber una férrea batalla de los 50 samuráis, ¿verdad? Una guerra constante contra el candidato que amenazaba el status quo, pero también previó el fracaso multimillonario de todos estos grupos de medios de comunicación, de políticos industriales y demás que de alguna manera lucran con el neoliberalismo del Estado, ¿verdad? Y hoy en día vemos que definitivamente tenemos otro panorama y estamos a las puertas del cambio real del poder. Don Roger, hoy cuando yo preparaba el material y la guía de esta entrevista, se me vino a la mente una frase del politólogo Antonio Gramsci, que decía que lo viejo no acaba de morir y que lo nuevo no acaba de nacer. Sin embargo, por las conversaciones que yo he sido muy privilegiado de tener con usted, creo que el tiempo que Gramsci no vio, nosotros sí lo estamos viendo. Estamos siendo testigos de un cambio en el mundo, en el planeta, en la política, en la guerra, en la geopolítica, en las hegemonías. Hoy usted nos trae buenas noticias, entonces yo quiero darle el espacio para que usted nos comente qué encontró usted en la carta natal de don Rodrigo Chávez con respecto al cambio de poderes y a lo que se nos viene para los próximos meses y años.
Muy bien, voy a explicar este tema. Es importante acotar lo siguiente, Luis Fernando. Todo en el universo, sin excepción, está sujeto a leyes cósmicas. Nada escapa a esa fuerza invisible que guía y rige el universo. Cuando una persona nace, decimos que su carta natal se constituye a partir del momento en que esa persona llega al mundo, se exhala por primera vez, grita el niño y entonces se toma esa hora precisa y con eso se construye la carta natal. Esa carta natal que nos va a indicar en términos generales la psicología de la persona y los grandes ciclos que va a ir atravesando a través de su existencia, que son las dos grandes componentes que tiene la astrología. Pero este principio de tomar la hora de nacimiento para una persona no solo es válido para lo humano, lo es también para sucesos. Ejemplo, yo voy a hacer una empresa, entonces debería consultarle a un astrólogo profesional cuál es el momento indicado para nacer, porque esa empresa va a tener una carta natal también, y va a tener ciclos, y va a tener tránsitos, y habrá momentos en que la empresa pueda crecer, habrá momentos en que la empresa no pueda crecer, sino que tiene que ser cautelosa. Y desconocer todo esto puede acarrear grandes pérdidas, por supuesto. Entonces, cuando un gobierno nace, en el momento en que es investido el nuevo presidente, ahí mismo podemos armar la carta natal del gobierno que viene, que es de lo que vamos a tratar hoy en este programa y qué bueno que usted me lo permite. Bueno, comencemos diciendo que por mandato constitucional, todos los gobiernos toman investidura el 8 de mayo, al mediodía. Entonces, aquí ya podemos saber lo siguiente. Todo gobierno, por naturaleza, por principio, en Costa Rica es Tauro. Y esta es una noticia que no siempre me alegra mucho. Tauro, como todo signo, tiene su parte luminosa y tiene su signo, su lado un poco oscuro. Una de las cosas más difíciles que hay con Tauro es la lentitud para los cambios. Entonces, es frecuente que el costarricense se queje de que no le cumplen las promesas de campaña, de que no se dan los cambios que se dijeron, que fueron engañados. Y esto tiene mucho que ver con que se nace bajo el signo de Tauro. Sin embargo, aquí quiero hacer la siguiente acotación. Es un tecnicismo astrológico que voy a tratar de explicarlo. Cualquier persona le dicen, usted es Capricornio, Luis Fernando. Bueno, usted es Capricornio, ¿verdad? Julano tal es Leo. Aquella es Libra, etc. Y eso es cierto. Pero en astrología se da una condición que es que cuando su sol está, digamos, cuando la persona nace y el sol está en una constelación, si a ese sol se le junta otro planeta, lo que llamamos conjunción en astrología, entonces ese otro planeta impregna los contenidos que trae de otro signo. Digamos un ejemplo utópico que podría ser. Digamos que una persona nace en Capricornio, pero nace cuando el Sol está conjunto a Mercurio. Y Mercurio es un planeta que rige a Géminis. Entonces aquí vamos a tener que será un capricorniano con características geminianas. Es decir, será comunicativo, será racional, le gusta el diálogo, le fascinan las tertulias, tiene a veces dualidades, etc. Es decir, el planeta que se le pega al Sol cuando uno nace, no siempre se da ese fenómeno, tiñe
y da un matiz diferente a la personalidad de lo que se pueda decir. Por ejemplo, si una persona nace con el Sol en Leo y tiene pegado a la par a Saturno, vamos a tener un Leo de características no las clásicas que se pueden leer en la astrología ligera. Un Leo, digamos, normal, dicen, bueno, es egocéntrico, es impetuoso, es avasallador, es un gran líder, etcétera. Pero cuando está Saturno a la par, de pronto se ve opacado ese ímpetu. Es más mesurado, es un poco más medroso, a veces puede incluso, paradójicamente, sufrir complejos de inferioridad, etcétera. Por eso es que la astrología es más compleja que como se ve normalmente en algunos medios cuando se simplifica solo a través del Sol. ¿Qué es lo que pasa entonces con el gobierno de Rodrigo Chávez, que tiene un Sol en Tauro? Bueno, que tiene una característica sumamente interesante y que es clave para entender su gobierno, que es que va a tener pegado al planeta Urano. Y esto no es frecuente. Para que tengan una idea, Luis Fernando y quien nos escuchen, la próxima vez que Urano conjunte al Sol en Tauro, va a pasar 84 años. Entonces, eso da una idea del amplio ciclo que se abre ahora, de lo largo y de lo profundo que es. Voy a explicar un poquito algunos de los contenidos arquetípicos de Urano, es decir, qué significa como símbolo. Es muy importante, porque entonces ya podemos entender ese Sol en Tauro, cómo se va a mezclar con ese Urano que tiene a la par en conjunción. Urano fue descubierto en el siglo XVIII y de inmediato, al ser descubierto cuando ya hubo instrumentación, recordemos que antes de ese siglo se podían ver los 7 planetas desde un observatorio, luego vinieron algunos telescopios, pero no es sino cuando se avanza la óptica que se puede alcanzar a ver un planeta como Urano. Luego en los siglos siguientes se podría ver Neptuno, que está más lejano, y luego Plutón. Pero cuando aparece Urano, se dan aproximadamente, ¿verdad? Se dan 2 acontecimientos que dan a entender el contenido de lo que significa Urano, que son las 2 revoluciones llamadas más libertarias de la historia de la humanidad, la francesa y la norteamericana. A partir de ahí, Urano comienza a ser visto como un planeta que en sus movimientos impulsa cambios, revoluciones, también en otros aspectos de la vida acarrea accidentes muy serios, catástrofes. Algunos le llaman el planeta terremoto. Y en la vida de las personas, cuando se presentan ciclos en que Urano tiene fuerza para la persona, se dan las rupturas más inesperadas. Puede ser que una abnegada madre deje su matrimonio con hijos porque se enamoró de otro hombre. Puede ser que un hombre tome un trabajo que nadie hubiera pensado que lo iba a optar. Entonces, Urano siempre trae ese cambio brusco, profundo, en donde estas revoluciones, la norteamericana y la francesa, son un buen reflejo de la profundidad que pueden tener esos cambios. Por eso es muy frecuente que los astrólogos, al analizar los países, presten mucha atención a qué está haciendo Urano en la carta natal de sus países, porque cuando toma mucha fuerza, algo se va a mover y se va a mover en serio. Entonces tenemos ya una característica del gobierno de Chávez que podemos calificar de revolucionaria. Quiero explicar el término, esto porque se genera malos entendidos. Pues revolución es como todo. Decimos que con la aparición del Internet se revolucionaron las comunicaciones. Hubo una revolución en lo que es comunicación. Bueno, este es el sentido que se debe entender del término revolución, es decir, un cambio profundo de algo. A veces la gente lo malinterpreta en términos políticos como que va a haber movimientos armados, etcétera, etcétera. Claro que en algunas oportunidades ha sido así, pero no necesariamente. Cualquier cambio profundo que se dé
en una estructura política, debe ser entendido como una revolución. Obviamente, desde que apareció el marxismo, se tipificó revolución como algo que tiene que ver con la estatización de los medios de producción, la socialización, y entonces se asoció mucho a la violencia y a otras cosas. Pero la verdad es que el término es mucho más amplio y se aplica a la ciencia, se aplica a la vida y se aplica a nuestra vida personal también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que se confirma que Rodrigo Chávez es un agente profundo de cambio para Costa Rica. Eso es sumamente importante porque entonces a partir de aquí tenemos todo el abanico de posibilidades que podemos observar y que se deben atender para comprender lo que va a hacer este nuevo gobierno. Eso es sumamente interesante. Quiero comentar lo siguiente, Luis Fernando. Me he tomado el tiempo para ver las 3 conferencias de prensa que ha dado el presidente electo, Rodrigo Chávez, a la hora de designar su gabinete. Es extraordinario ver cómo este principio uraniano de cambio ya se siente. Es decir, como cuando viene la tormenta y usted siente esos vientos, esos primeros avisos, ya usted nota que fue otra cosa. Se dejó el pegabanderismo, se dejó el botín electoral, se seleccionan las personas de acuerdo a sus capacidades que estime el presidente son las más indicadas. Ya no es aquello de que yo participé en política y me toca una embajada o me toca un ministerio, etcétera, etcétera. Todo eso que hemos estado acostumbrados prácticamente desde el 48, ¿verdad? Es que estamos cambiando una historia que se gestó en los 40 y ahora estamos ante algo completamente nuevo. Una característica interesante que pueden haber notado quienes pudieron seguir estas conferencias es tener un presidente que da la cara. ¿Sí? Todos los periodistas pueden preguntarle, todos tienen libertad y el presidente no se esconde, le dice lo que tiene que responder y tiene un verbo duro. ¿Verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito más en la carta natal de eso. ¿Verdad? Esto plantea exigencias muy importantes para los propios comunicadores. Es decir, no pueden hacer afirmaciones ligeras, no pueden ser muy triviales porque van a tener un presidente que además en las conferencias ha prometido que va a dar la cara, que no se va a esconder. Una de las calamidades que hemos tenido es que los presidentes prácticamente en los últimos 30 años, apenas se les han comenzado a complicar los gobiernos, no dan la cara a la prensa. No, no solo Alvarado, no solo Laura Chinchilla salía por las puertas de atrás, o Luis Guillermo Solís, o el mismo Oscar Arias. No, 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 no. O Miguel Ángel Rodríguez después del combo. No. Tenemos una práctica política de años, de décadas, en que el gobernante está un tiempito, se comienzan a presentar los problemas de gobernabilidad y se fuma, ¿verdad? Recuerdo que hace algún tiempo, Pilar Cisneros en una entrevista decía que Oscar Arias, cuando ella lo iba a entrevistar, le mandaba el guión de lo que debía preguntarle. Y ella lo rechazó. Dice, no, 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 aquí las preguntas las hago yo. No es usted el que me va a decir lo que debo preguntar. Bueno, esa es la clase de presidentes que hemos tenido. Con Rodrigo Chávez estamos rompiendo eso. Estamos iniciando otra forma de hacer política. Alguna gente me dice, pero es que le están dando demasiada, demasiado crédito. Sí, claro, estás demasiado emocionado, pero es que me atengo a los hechos. Claro. ¿Verdad? Es un asunto fascinante y no solo eso, no solo es que da la cara, es prestar atención a las respuestas que da a cada pregunta. Cuando tiene que decir no, él dice no, simplemente no. Cuando dice sí, ¿por qué? Y todo esto ha hecho que el mismo gremio de comunicadores se vea estremecido por un presidente que es muy claro. Le doy un ejemplo. Le preguntan si él va a tener una especie de ministro de enlace con la empresa privada. Entonces dice, no,
No, no, no, no. La experiencia fue muy mala y efectivamente fue muy mala. La presencia de Garnier en el gabinete de Carlos Alvarado fue una cosa terrible, se prestó para un montón de cosas horribles. Y pues el presidente dice, no, no, eso no, no va a suceder. Y así cada tema que se le va planteando no rehuye la respuesta. Si tiene que decir sí, dice que sí. Si tiene que decir no, dice que no. Y no hay problema. Y además, por ejemplo, cuando el comunicador se excede en sus preguntas, no tiene ningún reparo en hacérselo ver. Un ejemplo lo vimos con el periodista de La Nación, y él le responde, no ponga palabras en mi boca que no he dicho, nunca he dicho tal cosa, ¿verdad? Ahí mismo lo recriminó y ahí mismo lo dejó mal parado. Entonces, ya nos vamos acercando a algunas particularidades que va a tener la carta natal, pero digamos que en términos generales, si bien se ven cambios muy profundos que yo califico el revolucionario Luis Fernando, va a haber mucha tensión y eso es completamente comprensible. Es decir, fíjese que ahora está circulando en las redes, me parece que fue un cuadro del banquero Gerardo Corrales, donde se demuestra que la pobreza y pobreza extrema en Costa Rica alcanza el 44%. Es un escándalo, es una vergüenza nacional. ¿Cómo vamos a tener un 44% de personas viviendo casi en miseria? ¿Verdad? Es que eso no puede ser. Entonces, resulta que detrás de eso existen unas estructuras económicas que es lo que fomentan que el costarricense sea tan pobre, pese a que trabaja tantas horas. Porque Costa Rica es uno de los países o el país que más horas laborales trabaja en la OECD, ahora que somos parte de esa organización. Y sin embargo, tenemos una pobreza espantosa. Entonces, bueno, cambiar esas estructuras, eso va a generar una gran resistencia. Veamos cómo en una de las conferencias, un periodista le pregunta, bueno, usted hizo promesas de hacer cambios que iban a abaratar el costo de la vida. Entonces de inmediato, Chávez responde, sí, claro, el del arroz nos va a llevar algún tiempo. Ay, qué bueno, dice que me mencionen las medicinas, porque aquí las medicinas tenemos una condición que no, por supuesto, ya la vamos a acabar. Si alguien importa una marca, solo él puede importarla. No, 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 no. Y gracias a eso le encarecen y los costarricenses pagamos carísimo las medicinas. No, no, ahora la va a importar todo el que quiere importarla, ¿verdad? Homologar. ¿Cómo que homologar? ¿Cómo que Costa Rica tiene que hacer pruebas para ver si una medicina? No, 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 si ya la hizo Japón, la hizo la Unión Europea, no, pues no hay nada que hacer. Dele camino a eso, porque eso se presta para que se vendan carísimas. Entonces tenemos grupos pequeños, empresariales, que hacen clavos de oro, que se ganan millones de dólares por año a costa de la salud y el hambre de los costarricenses. El arroz es un caso de eso, ¿verdad? Como 4 arroceros prácticamente acaparan toda la gran importación de arroz de este país. Bueno, pero eso, Luis Fernando y costarricenses y todos los que nos escuchan, eso no se van a quedar de brazos cruzados. Y la carta natal entonces está mostrando que va a haber tensión, que ellos se van a oponer, que van a hacer lo posible por evitar esos cambios, que van a hacer lo posible porque el gobierno se desbarranque, para que fracase Chávez y para que digan entonces que es un gran demagogo que le mintió a los costarricenses y que esos cambios no se podían. Y eso va a incluir un conjunto de fuerzas políticas y empresariales, ¿verdad? Que van a estar luchando para que sus privilegios no se los toquen. Entonces, sí, estoy optimista con el gobierno que llega, pero también les digo que va a ser de mucha atención porque los privilegiados no van a ceder así nomás sus privilegios, ¿verdad? No van a renunciar a esos millones de dólares que se ganan por año fácilmente. Entonces va a haber mucha tensión y el gobierno de Chávez tiene algunos problemas. Por ejemplo, tiene una fracción muy pequeña legislativa. Y ahora, increíblemente,
de pronto se le unen 4 que dicen que son la oposición al gobierno. Vea qué interesante lo que son la traición de los liderazgos a sus votantes. Porque esta es una historia de nunca acabar en Costa Rica, Luis Fernando. Resulta que el CIEP, el Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica, nos presenta una encuesta donde nos dice cómo votaron en la segunda ronda los votantes de cada partido. Y entonces, por ejemplo, los del PUS, casi el 80% votó por Chávez. Los de Fabricio Alvarado, casi el 80% votó por Chávez. Bueno, ¿y qué hizo Fabricio? ¿Y qué hicieron los del PUS en la Asamblea Legislativa? Unirse exactamente contra el gobierno, traicionando a sus electores. Es un liderazgo, ¿verdad?, que yo calificaría de corrupto, porque en vez de ser consecuente con lo que quieren sus electores, que están votando por el partido que llegó al gobierno, por Chávez, y en vez de darle un apoyo y un espacio al gobierno para que haga, de inmediato se unen contra ellos. Esta es una historia casi maldita de Costa Rica, de que el liderazgo de los partidos traiciona a sus electores. Y yo creo que dentro de 4 años, estos del PUS y Fabricio Alvarado van a pagar muy caro haberle hecho a sus electores. Déjenme decirle que estas historias son bien conocidas. Allá en el 2010, cuando yo fui director de estrategia para Otto Guevara, y se obtuvo un maravilloso resultado para los libertarios de un 21%, lo primero que hizo Otto Guevara fue traicionar a sus electores e ir a hacer lo que se conoció como el Pacto Lili. Y entonces, traicionando ese voto que era contra liberación, él fue y pactó total para nada, porque nada consiguió. Lo que sí consiguió fue un gran desprestigio como alguien que había traicionado. Y nunca, óigame Luis Fernando y costarricense, nunca Otto Guevara se levantó de esa tumba. Traicionar a sus electores, usted lo puede hacer, usted puede tomarles el pelo, pero sus electores no se lo van a perdonar. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos problemas que tiene el gobierno de Chávez que ir encarando. ¿Cuál va a ser su gran herramienta? Que se puede ver en la carta natal. Es muy interesante esto. Resulta que al observar la carta del gobierno, en la casa 10, que es la casa del gobierno, tenemos al planeta Mercurio. Y ese planeta Mercurio está en trígono a Plutón, a la casa 6. Entonces, lo que nos está diciendo es que vamos a tener un gobernante con una capacidad de comunicación como no hemos conocido antes. Porque las relaciones Mercurio-Plutón son, en armonía, por supuesto, son muy potentes. Son un tipo de comunicación profunda, contundente, que tiene una gran eficacia. Las personas que tienen en su carta natal a Mercurio en trígono a Plutón son personas de un verbo extraordinariamente potente, pero extraordinario. Y claro, es muy interesante que aparezca Mercurio en el gobernante, porque Mercurio es regente de Géminis y resulta que Chávez, Rodrigo Chávez, es Géminis por su sol. Entonces vamos a tener un presidente que se va a comunicar, que va a estar atento, que va a saber hacerlo, que va a ser convincente y que podrá ir de la mano de esa comunicación, podrá ir transmitiéndole al pueblo sus intenciones y tener éxito en esa comunicación. Mire qué interesante lo que pasó en esta campaña electoral que acaba de terminar. Esta campaña fue la derrota de los 50 samuráis, ¿verdad? Que tienen básicamente que ver con los medios de comunicación, sean periodistas o no. Pero en definitiva, ¿quién los derrota? ¿Quién los derrota ahí en su campo, en el campo de la comunicación? Los derrota el costarricense, con su pequeño teléfono inteligente, con sus WhatsApp, en Facebook, en Twitter. Mire, yo que di seguimiento diario a esto, era interesante, porque aparecía algo, digamos, de propaganda claramente sucia contra Chávez,
Y eran los propios costarricenses que iban a buscar en archivos de prensa para responder. No eran troles, no, no, no. Ni era la agencia de publicidad que se quedó corta ante esa andanada, no. Eran los miles, decenas de miles costarricenses respondiendo. Algunos, obviamente, insultándoles, decían corrompidos, etcétera. Pero otros realmente buscaban información muy valiosa. Es decir, Chávez no tenía ni va a tener en este gobierno un gran partido que lo respalde, pero sí va a tener esa herramienta aprobada en esta campaña electoral, que son los costarricenses de buena fe, los costarricenses que quieren un país mejor, que se ven perjudicados. Miren, no hay que olvidar, en cualquier provincia, aún San José, Chávez barrió en las clases populares, en los más empobrecidos, en los más afectados. Porque, digamos, en San José fue muy estrecha la votación, pero si usted se va a los barrios más pobres, ahí no fue estrecho. Ni en Los Guido, ni en Pavas, ni en ninguno de los lugares pobres de San José. Ahí fue masivamente Chávez. Y ni qué decir fuera del GAN, ¿verdad? De modo tal que vamos a tener un presidente que se comunica y que puede tener como soporte a miles, decenas de miles de costarricenses que van a hacer lo que tengan que hacer para defender al gobierno. Don Roger, es que llega perfecto usted a un análisis que yo tengo y quiero compartirle, porque yo ciertamente, pues, es claro que la fracción del partido de don Rodrigo es muy pequeña. Sin embargo, aquí, si algo logró esta campaña política fue desnudar por primera vez las malas intenciones de los que siempre son beneficiados con los gobiernos de turno. Porque independientemente si quedaba el PUS, si quedaba Liberación Nacional o eventualmente llegó el PAC, al final han sido gobiernos alfombra para grupos empresariales muy fuertes. Y entonces ninguno vino a cambiar con arroz, al contrario, quisieron hacer algo parecido con arroz con el aguacate al prohibirlo y hacer un cartel de aguacateros nacionales. Ahora bien, del Ejecutivo yo creo que tenemos que pensar que va, por primera vez me parece a mí que se enfrenta a una balanza correcta en el sentido de que el poder legislativo queda expuesto ante la opinión pública como nunca, porque los costarricenses, y como usted bien lo dice, con votos prestados o no, la gente dijo al que quiero es a este señor y al que no quiero es a este señor. Ahora muchos de los politólogos forenses dicen que fue el antifiguerismo y el antiliberacionismo. Bueno, es probable, pero también hay que darle mérito de que todo lo que usted dice en términos de la comunicación y de un mensaje muy a la medida de lo que el costarricense está viviendo y no este espejismo que ve Rodrigo Arias al alabar a Carlos Alvarado de que hizo un magnífico gobierno y que le ve una mácula, pero en todo lo demás es un gran presidente a seguir, o bien todos los que han venido alabando también políticas, inclusive con respecto a la pandemia, que fueron políticas muy profundas y muy dañinas para el tejido productivo. Lo cierto es que ahora inclusive se desnuda el Poder Judicial, porque si usted bien recuerda, parte de lo que don Rodrigo Chávez decía, y lo dijo acá en este programa, es que se ha incrementado 12 veces el presupuesto del Poder Judicial, pero la delincuencia ha crecido como nunca, la impunidad como nunca, y la liberación de delincuentes es exagerada, la lentitud de los procesos, es decir, la mora judicial, también es un recibo que pagamos los costarricenses, pero no recibimos nada a cambio. Entonces, tenemos desnudo al legislativo y desnudo al Poder Judicial, pero más allá de eso, yo le pregunto, vamos a ver, por ejemplo, viene un proyecto de ley en beneficio de los costarricenses, algo muy claro como por ejemplo lo que hablábamos, bajar el precio del arroz, que es tan fácil como emitir un decreto en el cual se elimina el arancel y no hay que tocar con arroz, simplemente van a entrar importadores y va a haber una competencia por precio y bueno, y los locales también tienen que pellizcarse. Pero en el caso de las medicinas es todavía más fácil, porque simplemente si quitas al Ministerio de Salud, que es el que dura años dando un permiso y bloquea y trabaja para el empresario y no para el paciente o para el costarricense, claro. Si usted quita esa homologación, van a entrar raudamente montones de personas a competir.
Y entonces, en la medida en que compiten, no solamente vamos a tener una disminución en los precios, sino una ampliación en la oferta. Entonces, la pregunta a la que yo voy es a esta. ¿No cree usted que si se arriesga la asamblea, digamos, eso que le llaman la oposición, a bloquearle proyectos a don Rodrigo, en la medida en que ellos empiecen a hacerle la vida imposible al gobierno en todas aquellas medidas que benefician al pueblo, no es un acto autodestructivo? Y por el otro lado, tenemos que pensar que en 2 años hay elecciones de alcaldías y en 4 años las presidenciales. Entonces, ver, por ejemplo, a los chiquillos del Frente Amplio prácticamente ya sacar las banderas de guerra contra el gobierno, ¿no crees que sea total y completamente contraproducente y ahora no les toque otra que empezar a apoyar, ahora sí, al ciudadano y a los proyectos que beneficien a la mayoría? Bueno, vamos por partes. Sobre el Frente Amplio todavía es un misterio qué conducta van a tomar en los casos concretos de mejoramiento de la calidad de vida del costarricense. Okay. Porque de momento lo que están hablando es de aborto y cosas, ¿verdad? Que correspondían más a una agenda de hace 4 años que terminó en una ruina nacional con el gobierno de Alvarado, que en una agenda económica que es la que importa ahora. Pero sí yo no veo, digamos, a un Liberación Nacional metido de lleno colaborando en romper esas estructuras que ellos criaron a través de décadas. Es que no me lo imagino. Mire, aunque se expongan ante la opinión pública. Bueno, es que hay una cosa muy interesante. Eso ya en la campaña electoral llamaba mucho la atención cómo Rodrigo Chávez exponía todas estas lacras del estatismo costarricense y sin embargo Figueres no le daba vergüenza y decía que las iba a mantener. Cuando le decían el problema del arroz, que eso es una salvajada, lo que se le hace al costarricense pobre, Figueres insistía en mantener esa estructura, igual con medicinas. Es decir, Liberación Nacional se acostumbró a tener un grupo de electores que no importa lo que hagan, ahí van a estar. Claro, ya se van comiendo 3 derrotas, ¿verdad? Ya van 3 seguidas, lo que nunca habían vivido. Pero siempre han sido así conchudos. A ellos no les importa. Yo en el anterior programa citaba el caso de Fabio Molina, cuando era diputado allá, 2 legislaciones atrás. Y Fabio gritando decía, digan lo que quieran de nosotros, que para eso tenemos partido. Bueno, Fabio, que estuvo muy agitado en esta campaña electoral, ahí en redes sobre todo, ahí debe estar todavía lamiéndose las heridas, porque ya les metieron la tercera derrota, con la diferencia de que este gobernante no es uno más del estatismo, es alguien que va a venir a golpear toda la estructura y donde estoy completamente de acuerdo, Luis Fernando, Liberación va a salir muy golpeado, sumamente golpeado. Yo no veo a Liberación, mira, a mí me da mucha risa, y perdóneme, por respeto, no me suelto una carcajada aquí, el manifiesto que firmaron FEINSAC, Fabricio Alvarado, el PUS y Liberación. El manifiesto de unión de oposición basado en transparencia, en lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Es que me da risa. Yo quiero verlos ahorita. Ya ahorita vamos a tener una conferencia sobre cómo el ICE fue quebrado. El ICE está quebrado con una deuda de 5.600 millones de dólares. Yo quiero ver pronto, cuando el gobierno de Chávez exponga quiénes lo quebraron, cómo lo quebraron, las responsabilidades políticas de Liberación Nacional que son altísimas en la quiebra del ICE, en que estemos pagando tarifas altísimas cuando eran las más baratas de América Latina en un país privilegiado por la naturaleza en cuanto a agua. Bueno, quiero ver entonces esa alianza pidiendo transparencia, siendo consecuentes con la lucha contra la corrupción, sentando las responsabilidades en los gobiernos de áreas que tuvo mucho que ver con esa quiebra del ICE. Es que es risible. A mí me llama la atención qué tiene en la cabeza alguien como FEINSAC, que uno le ve un buen porte de diputado, que tiene un buen hablar, ¿verdad? Pensando posiblemente en una próxima candidatura con alguna esperanza presidencial.
¿En qué estaba pensando al hacer un pacto con un partido que va a tener que dar cuentas con seriosísimas responsabilidades de lo que pasó? Porque, ojo, que Chávez lo ha dicho en la campaña y ahora ya siendo presidente electo. Los graves problemas de Costa Rica no se gestaron solo en 2 gobiernos del PAC, se gestaron desde hace 30 años y muy especialmente en el plan escudo, ¿verdad? Durante el gobierno de Arias. Bueno, todo esto es muy interesante. Muchas de las cosas que ocurren en campaña, Luis Fernando, dependen también de quién ponga o no ponga los temas y quién pida o no pida cuentas. Aquí hay unas carencias espantosas. Yo, desde mi experiencia de haber sido estratega en una campaña exitosa como la de Otto, puedo decir que Chávez no debió haber sufrido tanto, sobre todo en la segunda ronda. Chávez debió haber ganado con mucho más comodidad, pese a la infernal campaña de los medios. Pero hubo una gran debilidad mediática para haberle hecho ver al costarricense, sobre todo a muchos miles de costarricenses que no, ¿verdad? Sobre todo lo que envolvía a la candidatura de Figueres. Daban por sentado que la gente lo sabía, sí, pero usted una campaña electoral necesita que el 100% de la población lo sepa, no el 60%. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener una lucha, una crispación. Hay un aspecto interesante, esto le va a sorprender, que se ve en esta carta natal del gobierno de Rodrigo Chávez. El famoso papel de los 50 samuráis. En principio uno podría pensar, bueno, van a estar contra Chávez. No, se van a dividir. Es muy interesante. Es muy interesante que una gran parte, una gran parte no, pero una buena parte de los medios van a prestar atención a qué está haciendo el gobierno. Obviamente, hay que entender que hay medios que sí dependen de la gente, hay otros que dependen de sus dueños. Claro. La Nación y Cere Hoy dependen de sus dueños, no de la gente. Pero hay otros que sí dependen de lo que diga la gente. Estos otros van a tener que pensar o decir, bueno, el gobierno está haciendo cosas buenas, la gente está contenta. No, yo no me apunto en cruzadas para derrocar el gobierno. Entonces vamos a tener que el famoso bloque de los 50 samuráis se quiebra. Eso es muy interesante, me llamó muchísimo la atención. Don Roger, no, tengo la tentación de hacerle la siguiente pregunta. Ajá, por favor. Yo tengo vamos a ver, en la primera parte de la tesis le decía que el Poder Judicial se va a desnudar, que el Poder Legislativo va a quedar también muy expuesto y que a mi juicio van a tener que ahora sí apoyar ciertos proyectos si quieren ponerse algunas estrellitas. De lo contrario, van a correr el riesgo de perder las próximas elecciones. Si algo positivo se viene en contra de la ciudadanía. Y nada más quiero ponerle algunos números a lo que usted comentó de forma tangencial, muy exacta, pero tangencial. Medicinas. Nosotros pagamos entre 7,000 y 10,000%, no un 10%, ni un 30%, ni un 40%. Un medicamento que en Costa Rica cuesta 7,000 colones, lo podemos comprar saliéndonos de las fronteras por 1,000 colones. Tenemos un arroz que podríamos estar pagando porque Panamá tiene una parte de subsidio al productor, pero ciertamente es un 80% más barato que en Costa Rica. Solamente el arancel, que es un impuesto para prohibir el acceso de arroz y proteger a Conarroz, es del 62%. Don Rodrigo Chávez dijo que el sobreprecio en el recibo de la luz eléctrica del ICE, CNFL y todos estos, pero en realidad ese ICE básicamente es de un 40%. Estamos pagando 40% más para soportar la burocracia del ICE, las malas decisiones, la corrupción, la exagerada cantidad de empleados, porque un proyecto temporal termina y la solución es vamos a meterlos a todos en planilla, que básicamente fue lo que hizo Oscar Arias. En agroquímicos hay 3 o 4 empresas que tienen las patentes de exclusividad de ciertas fórmulas. Si nosotros aceptamos agroquímicos o moléculas ya aprobadas en Europa o en Estados Unidos y nos quitamos el paso también por el MAC y por el CETENA, SENASA y todos los demás,
se podría caer casi en un 50% el valor de los agroquímicos, con lo cual seríamos más competitivos para exportar alimentos que hoy el mundo los demanda, pero mira, si Claro, tenés 100, vendés 100, y si tenés 1.000.000, lo vendés también. claro, es La lo que... gasolina, don Roger, la gasolina, los hidrocarburos, pagamos un 50% más. Ahorita el litro de gasolina se aproxima a 1.000 colones en las gasolineras, pero en realidad Recope no paga más de 500 colones por el litro. Esos 500 colones es para mantener la burocracia de Recope, para mantener las convenciones colectivas, y también hay algunos socios de transporte y demás que lucran. Pero ese es el alto costo de vida que podría modificarse y beneficiar por primera vez al ciudadano. Entonces, cuando usted dice que los 50 samuráis se van a dispersar, ¿será que las farmacéuticas, con arroz, los grupos protegidos por exenciones o por aranceles altos para cuidarle su mercado, pueden empezar a ceder por un tema de exposición pública también? Claro, claro. La batalla que viene es inusual. No hay que olvidar que, aunque sea un poco ingenuamente, el costarricense es muy presidencialista. Es decir, realmente cree en la figura del presidente. Es como un héroe único capaz de Es una cambiarlo todo. necesidad, claro. Uh-huh. Entonces, si ahora tenemos un presidente serio, y usted se acuerda las bailadas, las muecas que hacía Luis Guillermo, aquello era un ridículo, aquello contradecía completamente El toda la señorío, solemnidad que debe tener claro. un presidente, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un presidente que da solemnidad al cargo, ¿verdad? Lo hemos notado ya. Entonces, yo preveo que el costarricense de a pie, el de la calle, el que está viendo a ver cómo sobrevive cada día, verá en Rodrigo Chávez una gran esperanza para una solución país. Mire, una campaña más infernal que la que le hicieron en esta campaña electoral a Rodrigo Chávez ya no puede haber. No puede haber nada peor que lo que se hizo. Es inédito, nunca antes claro. A mí me llamó la atención leer un artículo del veterano periodista y abogado Álvaro Madrigal. Yo soy un hombre ya mayor, yo no sé exactamente su edad, pero muy mayor. Un artículo que él publicó, él antes escribía en La República, no sé si todavía lo hace, pero dijo en ese artículo que yo lo leí en Facebook, que la campaña había sido tan sucia, y él no es simpatizante de Chávez, había sido tan sucia contra Chávez que justificaba el calificativo de prensa canalla, ¿verdad? Pero entonces vamos a tener, sí, los sectores que se van a ver afectados con una buena parte de la prensa a favor, no toda, pujando, desprestigiando al gobierno, y por otra parte vamos a tener otro sector de la prensa que no va a querer meterse en esa danza, y sobre todo vamos a tener a los costarricenses con sus computadoras, sus teléfonos inteligentes, batallando como lo hicieron en la campaña electoral. La gran enseñanza que deja la campaña de Rodrigo Chávez, que tuvo además problemas de financiamiento muy serios, ¿verdad?, es que descubrió un ejército invisible, un ejército que no se dejó manipular, que peleó día con día por sacar adelante su candidatura. Y hace bien Rodrigo Chávez, no solo por un asunto de gobernanza o de respeto al pueblo, hace bien en seleccionar gente para su gabinete y gobierno basado en la excelencia, la capacidad de liderazgo, etcétera, y no en regalías de campaña electoral, porque el verdadero héroe fueron decenas de miles, si no centenares de miles de costarricenses que día a día pelearon contra esa máquina infernal que se formó contra Rodrigo Chávez. Porque no hay que olvidar una cosa, no solo fueron los medios.
tenemos un sector burocrático estatal que también participó de esas campañas contra Rodrigo Chávez porque están defendiendo privilegios. Claro. Y no son 4 o 5 personas, son centenares de miles. La única manera en que se pudo enfrentar eso es que otros centenares de miles saliéramos a las redes día con día a pelear y a defender la esperanza de un presidente mejor para este país. Entonces, sí, va a ser muy interesante. Mire, hay un famoso politólogo alemán, Clausewitz, que tenía una frase. Clausewitz es muy famoso por esa frase que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿verdad? Muy usada a menudo por medio mundo. Bueno, lo que vamos ahora a tener es la continuación de la campaña electoral, pero por otros medios, a través de la gobernanza. Entonces, por un lado, Liberación no abandona, digamos, el Partido Liberación Nacional, su esperanza de volver. Y por otro lado, Chávez va a querer hacer un buen gobierno, va a querer cumplir sus promesas. Hay suficiente fundamento astrológico para pensar de que es un esfuerzo real y honesto, que no es una tomada de pelo como tantas veces ha sucedido. Y entonces vamos a tener una lucha entre dos grandes sectores. Es decir, no hay... Mire, yo quiero decir lo siguiente, sería fascinante que estos arroceros, importadores de medicinas, etcétera, los químicos, dijeran, no, voy a respetar al presidente que eligieron los Costa Rica y voy a respetar lo que disponga el gobierno. Sería fascinante, pero no funciona así de la naturaleza humana. La naturaleza humana del codicioso es que hace lo que tenga que hacer, lo que esté a su alcance para impedir que se pierdan sus privilegios. Entonces no hay que alarmarse. Yo creo que hay que tener confianza en que Rodrigo Chávez va a tener un ejército de centenares de miles de costarricenses que van a estar. Una parte de la prensa creo que también va a estar con él. Eso me alegra muchísimo. Vamos a ver el aparato burocrático, cómo se va a comportar. Yo tengo la impresión que una parte de este aparato va a ser resistencia, pero los sindicatos también recibieron golpes importantes en esta legislación. Liberación Nacional, allanando el camino porque estaban seguros de volver, les cercenó algunos privilegios que tenían, como ir a la huelga y seguir recibiendo salarios. Bueno, ahora pueden ir a la huelga, pero les descuentan inmediatamente el salario, no se los pagan. Esto prácticamente pone fin a las vacaciones por huelgas, ¿verdad? Que es lo que se venía haciendo. La gente se va a la huelga y... 3 meses de huelga en el Ministerio de Educación Pública, claro, que dañó montones la educación, claro, y, no hubo y al final también los jueces eran parte del asunto porque terminan diciendo que no es una huelga ilegal o que es, claro, pero igual no tenía dientes ese lobo para poder frenar el abuso. Claro, entonces todo eso ahora ya no es tan fácil. Es muy interesante porque Liberación previó todo un escenario asumiendo que ellos iban a gobernar. Cuando usted ve, por ejemplo, que se rompió la agenda y que ahora el gobierno dispone en los 3 primeros meses para presentar los proyectos que cree oportunos, eso es la primera vez que se está dando y fue impulsado por Liberación, convencidos de que ellos iban a ser gobierno. Una muy buena parte de los préstamos que se... Perdón, don Roger, y es que esto que acaba usted de decir es muy importante, porque los primeros 100 días han sido históricamente un tiempo para lucirse, pero como no empezaba el gobierno con la agenda en la asamblea, entonces pues prácticamente era imposible. Ahora vos, o sea, al final le salió el tiro por la culata, porque entonces le está dando la oportunidad a Chávez de caer bien parado desde el primer momento. Claro, claro. Y entonces, bueno, toda una serie de periodistas que había hecho el Partido de Liberación Nacional para llegar y encontrar la mesa servida, de pronto se vio con el infortunio para ellos de que no va a ser así. Y estas cosas las puede aprovechar muy bien Chávez. Claro, por otra parte hay una situación mundial incuestionablemente complicada, muy complicada. Las cosas en Estados Unidos se están complicando mucho. Cada día es más evidente que el tsunami republicano en noviembre va a ser tal vez histórico, ¿verdad?
Biden tiene gravísimos problemas de salud mental, de gobierno, de resultados económicos. La guerra en Ucrania está haciendo estragos en cuanto a alimentos, hidrocarburos, etcétera. Sí, tenemos una situación muy complicada que no se va a resolver pronto, pero yo creo que si tenemos un presidente que se comunica, que le explica a la gente, que lo ven trabajando por romper esas estructuras de explotación tan salvajes que hay en Costa Rica, también los costarricenses tendrán la sapiencia y la buena fe de creerle al presidente que es lo mejor que nos podía pasar. Hay que entender una cosa. Chávez lo que va a hacer en su gobierno es iniciar una revolución para transformar el Estado. No es posible hacer todos los cambios en 4 años, pero sí es posible dar pasos muy importantes y sentar las bases de, creo yo, varias décadas de otra alternativa de desarrollo para el país, más justa, por cierto. Don Roger, el barco se va a mover porque la tormenta viene. Ya se está empezando a nublar el cielo y nosotros vemos un tipo de cambio disparado. Ahora viene una amenaza más y es que la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, hace un apretón de tuerca, pero de media tuerca, de medio punto, y amenaza con venir haciendo incrementos por los próximos 2 años, lo que va a desacelerar las economías, básicamente la de los Estados Unidos, pero también, por otra parte, va a encarecer el precio del dinero, los préstamos para vivienda, para consumo y demás en Costa Rica. Si allá se aumenta un medio punto, yo creo que a Costa Rica nos afecta como en 1 punto, porque nosotros vamos con una tasa bastante más alta. Entonces, esto definitivamente trae unas consecuencias en el costo, en el acceso al dinero, que son realmente espeluznantes. La pregunta es, de frente a esta tormenta, esa carta que usted le hace al Estado, al gobierno más bien, muestra disminución en el Estado. Estos 350,000 empleados que han sido intocables a pesar del mal servicio, de las malas caras, de la corrupción, de la ineficacia y de la ineficiencia, contra hacer naufragar a 5,750,000 costarricenses. ¿Cree usted que también le está llegando una hora al cierre de instituciones, a las fusiones, a un Estado más pequeño, más eficiente, menos costoso y por tanto liberarle un poco la carga que lleva el ciudadano en la espalda? Vamos a ver, el estatismo costarricense tiene básicamente 2 componentes. Un grupo de empresarios que el Estado los protege para que exploten al resto de la población a través de privilegios de importación o de exportación, depende de lo que sea. Y el ejército burocrático. Es una alianza burocrático-empresarial, pero empresarial de una cúpula pequeña. A mí me parece, realistamente, que Chávez, si acaso tendrá tiempo para ocuparse de la parte más podrida de esa alianza, que es el grupo de los empresarios que hacen clavos de oro con el hambre de los costarricenses. Okay. Claro que eso incluye muchas cosas, incluye concesiones, incluye importaciones, incluye medicinas, incluye obra pública. Es decir, si comenzamos a hacer un listado de todo eso, es enorme, enorme. Entonces, si por lo menos consigue eso, ya habrá empezado a sentar las bases de un nuevo Estado. ¿Qué tanto podrá reducir el aparato? Ahora se está hablando ya, digamos, la ministra de Vivienda dice que va a funcionar todo lo que está suelto. Ahí, INBU, Bambi, etcétera. Pero bueno, no dice que va a haber despidos. A mí me parece que por una cuestión de praxis política, Chávez se va a ocupar de aquello que le produce o le pueda producir al costarricense una mejora en su calidad de vida en forma inmediata. Un Pareto, un 80-20, con el 20% de los movimientos, mejorarle la vida al 80%. Correcto, ¿verdad? Me parece que eso es lo que le va a permitir, ¿verdad? Y también una implacable persecución a la corrupción
que se ha dado. Ya eso es Aquí ganancia. es donde yo siento que algunos partidos pueden hasta desaparecer. Se lo digo con toda sinceridad. Es decir, no creo que los costarricenses, al ver, por ejemplo, va a ser muy interesante ver cómo fue el ICE, que era una empresa que estaba bien, de la noche a la mañana pasó a deber miles de millones de dólares para un paísecito tan chiquitito. Es que a veces la gente no dimensiona lo que son 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Quién se enriqueció? ¿Quién tomó las medidas? ¿Por qué una hidroeléctrica costaba 900 millones y costó 2.000 millones de dólares? ¿Cómo fue eso? ¿En qué parte del sector privado eso sucede? Yo he trabajado por años con el sector privado en la construcción y a duras penas les permiten un 5% de diferencia en el incremento. Claro. Entonces, yo creo que hay un campo vastísimo en el área de corrupción y por eso, repito, Luis Fernando y costarricenses y quienes nos escuchan, quiero ver a Eliezer Feinsack cuando comienzan los destapes y las responsabilidades de Liberación Nacional con ese manifiesto que aprobaron de lucha contra la corrupción. Quiero ver qué va a decir. Quiero ver ese pacto, si lo van a sostener. Quiero ver si la fracción de Liberación Nacional va a decir, sí, claro, levanten, escarben todo lo que sea y que sancionen a los liberacionistas que estuvieron en los gobiernos, que participaron en corrupción. Quiero ver si eso va a suceder. Eso va a ser muy divertido, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Don Roger, un apreciado amigo y oyente y seguidor del programa, el licenciado Pedro Arrieta, además le envía saludos. Gracias. Me hizo llegar una pregunta para usted y él dice, bueno, ¿se prevén cambios? Más bien la pregunta es si se prevén cambios en el corto plazo. Según usted nos hablaba en el último programa, hay 3 ciclos que hicieron una, o sea, exactamente, una conjunción. Entonces él dice, ¿cómo vemos a Costa Rica en el mediano plazo en términos de la empleabilidad, que es uno de las cargas que tenemos en este momento, los flagelos, la seguridad, la reactivación económica, y vea qué importante, con respecto a la educación y a la pobreza? Bueno, mire, qué interesante esa pregunta porque por sí solo da para todo un programa, pero vea. Sí. Resulta que en 2020 confluyeron 3 ciclos que terminaban y al mismo tiempo comienzan, porque los ciclos no paran. O sea, tienen un inicio, pero cuando finalizan inmediatamente comienzan. Esos ciclos fueron Saturno-Plutón, Saturno-Júpiter y Júpiter-Plutón, que en no sé cuántas centurias no se juntaban en un solo año. Bueno, ya sucedió. Y eso cambió el mundo. Mucho de lo que está pasando, como la guerra con Ucrania, es parte de eso. Mucho del caos económico que tiene Estados Unidos es parte de eso. El dióxido de cloro, que en algún momento habrá que hablar más de eso, por todo el impacto que puede tener en la industria farmacéutica mundial, es parte de eso. La consolidación de China como primera potencia, ya acercándose muy seriamente, es parte de eso. En fin, hay tanto que hablar. Obviamente Costa Rica también tiene su propia vivencia de esta finalización y arranque de nuevos ciclos. Bueno, justamente la valoración de esto fue lo que a mí me permitió concluir hace 4 años que comencé a escribir sobre esto, que el PAC desaparecía y que este gobierno de Alvarado terminaría en la ruina completa como realmente sucedió. Repito, esto lo predije hace 4 años. Bueno, pero entonces este break, este gran viraje que está dándose en el 2020, nos dice que comienzan a hacer una nueva Costa Rica. Y la mejor prueba de que esto es real es que pese a la infernal campaña que hicieron los medios contra Chávez, no pudieron evitar que llegara. Mire, se dice que algunos empresarios, almorzando en corrillos políticos, antes de las elecciones dijeron, lo que le vamos a aplicar a Chávez en la última semana, lo van a tener que juntar en pala, como lo vamos a dejar. Y en verdad que lo intentaron. En verdad que no, ¿verdad? Cuando esa información me llegó a mí, yo, que fue antes de las elecciones, yo dije, bueno, tengo confianza
en que este maravilloso conocimiento que he aprendido a través de décadas finalmente me está indicando que Chávez va a poder soportar esa andanada. Y fue infernal, ¿verdad? ¿Y qué indica esto? Bueno, que el cambio se está dando, que el cambio viene, ya lo vemos en el gabinete nuevo, lo vemos en las conferencias del presidente, y estoy muy ansioso por oír ese discurso del 8 de mayo. Me parece que va a ser un discurso impactante sobre lo que tiene que decir Rodrigo Chávez. Realmente tengo una gran esperanza y así, con mucha emoción, se lo confieso, ¿verdad? Porque yo sí estoy convencido de que estamos naciendo a otro país. Ahora, eso no excluye, para tratar de darle una globalidad a la respuesta, que puede haber retrocesos. Pero lo que no puede haber es que se invierta completamente el curso de la historia. Si realmente estamos naciendo a un nuevo país, yo estoy muy esperanzado, va a haber conflictos, va a haber presiones, pero digamos, si yo mido los ciclos, al nacer un nuevo ciclo de Júpiter-Saturno, digamos que es de 20 años, yo diría que ya dentro de una década deberíamos ver resultados muy importantes en la pregunta que él me hace, ¿verdad? En una década yo esperaría, que es un plazo muy corto, en fin de cuentas es muy corto, ¿verdad? Y cuando termine el ciclo de Saturno-Plutón, que es de 40 años, 38 para ser exacto, la Costa Rica de hoy será irreconocible con esa Costa Rica del futuro, ¿verdad? Incluso nuestros herederos, hijos, nietos, se asombrarán cómo nosotros permitimos tantas barbaridades, ¿verdad? Que han venido ocurriendo por estos tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, el mensaje es de esperanza, pero esperanza con lucha. Yo lo que les digo a los costarricenses es que Rodrigo Chávez los va a necesitar. No tiene una fracción grande, pero sí necesita que esos mismos ciudadanos que creyeron en él no guarden sus teléfonos, no guarden los temas. Es la única manera de cambiar el país para que todos vivamos mejor, ¿verdad? Y no solo unos cuantos. Y entonces, perdón, don Roger, ¿usted visualiza dentro de esta carta natal de gobierno mejoras en términos de seguridad, de empleo, de reactivación económica que hemos esperado con tantas ansias? Y es que yo le voy a dar mi tesis económica. Ajá. Si usted le encarece la vida a la gente en un 50%, eso contrae la economía, porque usted está sacando dinero para pagar ineficiencias y para pagar sobreprecios. Si usted realmente quiere reactivar la economía, quítele trabas a la gente para que la gente salga y pueda consumir. Hoy en día, para muchos costarricenses, ir a la playa es un lujo. Claro. Hay gente que no puede ir a la playa, que no puede consumir ciertas cosas, carnes y demás, porque estamos pagándole sobreprecios a la energía, a los combustibles, a los servicios públicos y a los grupos de empresarios, amigos del gobierno, que tienen encarecido las cosas mucho 100%. Mire, hay dos respuestas que dio Rodrigo Chávez, de hecho, muchas, por supuesto, que quiero rescatar para intentar responderle eso. A él le pregunto a un periodista sobre la tramitología, que es una calamidad en Costa Rica. La tramitología se desarrolló para pedir coimas, no para otra cosa, ¿verdad? Y para favorecer ciertos empresarios. Rodrigo Chávez prometió en estas conferencias hacer cambios radicales y dijo textualmente: vamos a hacer cambios en la tramitología para que no sea un infierno la actividad empresarial. Eso sí, vamos a emparejar la cancha, no como ocurre ahora, que hay privilegios, que hay unos cuantos para los que no hay tramitología. Y muy especialmente me interesa, dice él, fomentar las pymes, porque ahí está el desarrollo. Claro, es que tenemos a un economista con experiencia y con coraje también, porque se ocupa coraje, que realmente está gobernando. Eso es una maravilla lo que nos está pasando. Don Roger, y yo le sumo a sus palabras algo que a mí me parece un sueño, es como un Disney World aquí en Costa Rica, y es hacer un puerto en el Pacífico para inundar China de productos. O sea, bueno, no que China nos inunde a nosotros, sino nosotros
ir con todos los productos, con jaleas, con productos de valor agregado, con verduras, con carnes, con todo lo que podamos a China. Y eso ha sido algo que se ha tenido frenado por años. Vea qué interesante, porque hubo una pregunta relacionada con esa Chávez. Entonces le preguntan de la Alianza del Pacífico. Y entonces Chávez dice, mire, vamos a ser claros en esto de la Alianza del Pacífico. Esto es que nosotros seamos parte de un bloque de países latinoamericanos en el Pacífico. Pero la verdad, se trata de países que tienen condiciones parecidas a las de nosotros, incluso con problemas económicos. No, yo estoy pensando en otra cosa, dice Chávez. Yo estoy pensando en China, en la PEC, en toda esa zona de Asia que está moviendo caudales de dinero. En eso estoy pensando. Ese es el tipo de inversión hacia donde quiero dirigir la economía costarricense. No exactamente esa Alianza del Pacífico que nos deje igual entre nosotros, ¿verdad? Donde no tenemos grandes ventajas comparativas, ¿verdad? Y entonces dice, imagínense usted la maravilla que es que un país de 1.400 millones de habitantes como China crece entre el 5 y el 8%. Es que es una locura cómo se enriquece ese país y todo lo que podríamos comerciar con ellos, ¿verdad? Y toda esa zona, ¿verdad? Asiática. Entonces sí, estoy mirando un Pacífico, pero no es un Pacífico, dice Chávez, latinoamericano, sino es un Pacífico asiático, ¿verdad? Claro. Muy interesante, claro, ¿verdad? Claro. Ahora, don Roger, usted bien lo decía, con la pregunta de Pedro Arrieta tenemos para hacer un programa y si usted gusta, yo lo comprometo y nos sentamos porque me parece que esos tópicos son muy importantes. Claro, y es, como te digo, los grandes flagelos del pueblo costarricense. Claro. Estamos sufriendo desempleo porque tenemos costos operativos de un gobierno que absorbe todo, compite, gasta tanto que nos encarece los préstamos para hacer una empresita, para comprar un terreno. O sea, el dinero es un precio y en la medida en que el gobierno necesita mucho, nos hace la vida imposible a los ciudadanos. Pero es posible, así como usted hace una carta natal del gobierno, ¿hay algún instrumento astrológico que nos pueda dar un pronóstico de nuestra humanidad para los próximos años? Yo sé que estos cambios profundos que usted dice nos van a lanzar a un nuevo mundo, pero sí sabemos qué muere, pero no sabemos qué nace. O sea, ¿qué le depara a la humanidad para los próximos años, don Roger? Bueno, mire, yo creo que hay una cuestión, le recuerdo que tenemos pendiente un programa de la globalización más general, ¿verdad? Para poder abarcar este tema. Pero hace algunos años, cuando se publicó el famoso libro que se convirtió en una especie de oráculo mundial en economía política, El fin de la pobreza, de Jeffrey Sachs, que fue calificado entonces como el mejor economista del mundo por el New York Times, en ese libro, que ya se ha ido envejeciendo, ¿verdad? Pero no por eso pierde actualidad, Jeffrey Sachs dice, tenemos que entender que durante 5.000 años, el país que tuvo la economía más pujante del mundo era China. Tomaron una infortunada decisión de quemar toda su flota mercantil, que era la más grande del mundo, enorme, y se aislaron. Pero lo que vamos a asistir en las próximas décadas, dice Jeffrey Sachs, es al resurgimiento de China como la primera potencia del mundo y no hay quien pueda detener eso. Y de paso, insiste él, va a remolcar toda esa zona asiática, que es lo que estamos viendo. Una de las cosas que se ha hablado muy poco, Luis Fernando, es que en el 2020, en diciembre del 2020, se firmó el Tratado de Libre Comercio más grande de la historia de la humanidad, que abarca 2.500 millones de personas ahí en la zona asiática. Entonces, yo creo que más allá de todos estos problemas como la guerra en Ucrania, etcétera, la tendencia es que cada día hay mejores medios de producción, que cada día hay más tecnología, que cada día hay más ingenieros,
que cada día se toma más conciencia de que necesitamos gente que produzca, ¿verdad? Las universidades hoy ya, digamos, privadas no están pensando mucho en psicólogos y estas cosas, sino están pensando en cómo producen más ingenieros, como informáticos, como más economistas, gente que, ¿verdad?, que aporte más al área productiva. Entonces, la esperanza no puede ser otra de la humanidad que un bienestar, ¿verdad? Siempre lo complicado que es el ser humano. Nosotros estamos asistiendo a una condición astrológica en que se pasa de signos de tierra a signos de aire, concretamente en Acuario, los que son de aire. Esto es interpretado por muchos astrólogos como un impulso histórico de varios siglos, por lo menos 200 años, de altísimo desarrollo tecnológico, prácticamente en todo. Entonces, en mucho es como el comienzo de la era de Acuario, y cuanto más elevados sean los índices o las capacidades tecnológicas de producir, lo lógico es que las personas vivan mejor. Finalmente, con todos los problemas que hay, cuando se analizan los datos crudos, hoy la gente vive en menos miseria que hace de 50 años o que hace de 100 años, ¿verdad? Y creo que ese es el mensaje que tenemos que entender. Siempre es muy complicado porque tiene una parte espiritual, todo lo que se relaciona con el ser humano, el aprovechamiento, la justicia, todas estas cosas. Pero creo que inevitablemente la tendencia va a ser a que mejoremos, ¿verdad? No veo otra forma en que pueden ser las cosas, ¿verdad? Pero siempre, repito, entre una gran complejidad de lo que es la conducta humana. Pues, don Roger, yo le agradezco personalmente el tiempo que me ha dedicado, pero más allá y también de forma espiritual, le envío un abrazo fuerte, cariñoso, Gracias. agradecidísimo por esta visión optimista, porque Claro. realmente si vemos la bolsa cayéndose, vemos las noticias, vemos que la crisis, que la guerra, que el virus, que rebrotes, realmente hay mucha información tóxica en el ambiente que nos mata la esperanza. Yo no sé quién lucra de esto, pero realmente tenemos que cambiar la visión, porque creo que si esperamos lo positivo y luchamos por lo positivo, vamos a hacer más que si nos quedamos congelados en el temor, que lo que hace simplemente es detenernos y no permitirnos ni siquiera disfrutar el día de hoy, que es tan valioso y que es un privilegio que la vida nos da. Mire, esto último que usted plantea es sumamente interesante, porque uno de los argumentos que se dice de la debacle del gobierno de Alvarado fue la pandemia. Pero si usted ve gobernantes como Bukele, gobernantes como López Obrador, mantienen altísimos índices de popularidad y también lidiaron con la pandemia. Ajá. Y les fue peor en algunos casos. Claro. Una crisis es una oportunidad para que un gobernante muestre su capacidad, su liderazgo y le demuestre a su pueblo que él es la persona indicada para estar ahí. Un mediocre, pues pasa lo que pasa con Alvarado, ¿verdad? Que se ocupó de todo menos de las cosas del bienestar de la población. Y bueno, Alvarado, tal y como aparece, déjeme hacer un comentario de 2 minutos. Adelante. Era que yo nunca hice una carta del gobierno de Carlos Alvarado. Sí tenía claro que iba a ser malo por la carta natal de él, por los ciclos que he comentado, etcétera, pero nunca lo había hecho. Para preparar este programa, mientras alistaba la carta del gobierno de Chávez, hice la de Alvarado. Y es muy interesante porque al hacerla, pareciera que no fue lo que fue. Me explico. Se ve un gobierno fuerte. Y entonces dije yo, ¿por qué este gobierno aparece como fuerte? Entonces me acordé que el gobierno de Alvarado aprobó lo que le dio la gana. Todas las restricciones de maltrato a la gente, de ruinas, todo. Los diputados cooperaron, los diputados de Liberación Nacional básicamente le facilitaron todo. Alvarado nunca dio conferencias de prensa, nadie le daba cuenta de nada. Hacía lo que le daba la gana. Se aprobaron miles de millones, el mayor endeudamiento en toda la historia de Costa Rica. Bueno, la carta estaba demostrando eso, pero ojo, que también la carta mostraba 2 cosas, una gran impopularidad y relaciones muy turbias. Yo espero que ahora, con el gobierno de Alvarado, de Chávez, conozcamos más de esas relaciones sucias y turbias que hubo en el gobierno de Alvarado. Tengo plena confianza que sí van a aparecer.
Pero Wow. bueno, eso es mi Eso último queda comentario. para otra. Claro. Claro. Don Roger, si usted me lo permite, lo comprometo para de hoy en 8 días hacer la segunda entrega con el análisis geopolítico y mundial. Con mucho De gusto, una vez claro. nos comprometemos y ya no comprometo a nadie, lo dejo a usted y en 8 días nos volvemos a ver. Con mucho gusto. Muchas Bueno, gracias. muchísimas Un gracias. abrazo. Quiero agradecerles a todos ustedes el tiempo que se han tomado. Don Roger es uno de los invitados favoritos del programa. Realmente cada vez que ha estado Don Roger en el programa son decenas de miles de reproducciones las que ven el programa y eso me encanta porque realmente Don Roger es un portador, un mensajero de buenas noticias, un portador de luz. Es una persona que nos trae unas visiones muy esperanzadoras, a veces crudas, a veces hay que también tener los pies en la tierra, pero que nos permite de alguna manera prepararnos y sentir, porque creo que en la medida en que vibremos positivamente vamos a cambiar la realidad. Les recomiendo sintonizarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde para ver el programa que hace mi compañero, el economista Eduardo Sayek del Soberano, en donde cada tópico le permite a usted ingresar al programa. Hay una llave electrónica en la cual usted entra y es parte de aquí del plató, conversamos con los invitados, discutimos los temas, nos pueden dar sus comentarios, hacer preguntas o simplemente conversar y compartimos un rato. Ha sido muy dinámico y muy agradable el formato, así es que quedan cordialmente invitados. Una vez más, muchísimas gracias, buenas noches y les deseo una semana llena de éxitos, mucha salud, mucha prosperidad y nada, todos felices, estrenamos gobierno, es una posibilidad de cambiar la realidad. Un abrazo muy fuerte, buenas noches y gracias de nuevo. Gracias, don Roger. Igualmente.